Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy vamos a compartir un tema fundamental en programación, el cual nos permite manipular datos y realizar operaciones esenciales para la resolución de problemas. En los próximos minutos hablaremos sobre operadores, los diferentes tipos que existen y cómo estos interactúan con los operandos para lograr nuestras metas en programación. El propósito es mostrar de forma sencilla la importancia que tiene el uso correcto de estos elementos. A continuación, veremos este pequeño ejercicio que nos hará recordar conocimientos adquiridos con anterioridad. Tenemos una tabla con 4 operaciones y sus respectivos operandos. 3 de las operaciones tienen un resultado congruente, es decir, que el valor que nos va a dar es un valor positivo, a excepción de la operación donde está involucrada la división. Y ahí pues tenemos un signo de interrogación, el cual pues nos está refiriendo a que el valor a obtener o el resultado final de la misma esté indefinido. Y esto es simple y sencillamente porque la división entre cero es indeterminada, o sea, no está definida según la teoría matemática. En el otro caso, el enunciado que nos dice que toda la humanidad tiene un ciclo de vida y después muere, no excluye a Tomás de dicho suceso. Al hablar de un operador en programación, no podemos dejar aislado de los otros elementos que conforman el contexto informático. Es decir, no existe un operador por sí solo que muestre datos o resultados. Necesariamente debe existir otro elemento indispensable en un proceso u operación para obtener resultados. Como nos podremos dar cuenta, un operador básicamente pues sirve para indicar qué tipo de operación se va a realizar en uno o más elementos. Como dijimos al principio, los lenguajes de programación fueron diseñados para ayudar a resolver problemas de una forma sencilla. Existe una interacción entre la gestión de la información, los métodos y formas de generarla, como es en el caso del operando. Es un elemento clave que en combinación con un operador se obtienen resultados requeridos. Es importante comprender que un operando puede ser una variable o una constante. ¿Qué es una variable? Pues como su nombre lo indica, es un elemento que varía de dimensión o valor según el criterio del programador. Y una constante es un valor que nunca va a cambiar. Por ejemplo, el número pi, la gravedad de la Tierra, el número e, que es la base de los logaritmos naturales, y la constante de Planck, entre otros. Un operador es un signo o símbolo que especifica el tipo de cálculo que se realiza en una expresión. Hay operadores matemáticos, los hay relacionales y también lógicos. En el contexto informático, podemos decir que los operadores sirven como para utilizarse en fórmulas dentro de un algoritmo, además de realizar comparaciones y también agrupar elementos en dicha programación. Debemos recordar claramente que no se puede excluir el uso de los operadores en nuestro diario vivir. ¿Por qué razón? Porque casi toda nuestra forma de solucionar los problemas, la adquisición de bienes y servicios, está supeditado al correcto uso de los mismos. Lo que estamos tratando de decir es que el uso de los operadores siempre ha existido, desde la antigüedad, es decir, desde que el Homo sapiens empezó a registrar eventos y datos en la población, la caza, la pesca y la agricultura. Solamente en nuestra era informática se hace más notoria el preciso uso de los mismos y eso se debe a la evolución agigantada que ha tenido los cambios en la tecnología. Debemos recordar que un operador es un símbolo que le indica a la máquina qué operación o acción debe realizar en determinado momento. Como su nombre lo dice, los operadores aritméticos indican que se relacionan específicamente a las operaciones matemáticas. El caso de la suma, la resta, multiplicación y división. Es decir, manipulan estos datos numéricos de tipo entero, decimal, fracción, positivos, negativos y reales. Y esto con el objeto de solucionar problemas cotidianos, por ejemplo, en el área de contabilidad, en el sector del comercio, en la industria, inclusive en el área educativa. Nota importante, se debemos tener en cuenta la regla de precedencia de estos operadores para que el resultado final sea el correcto.
En otras palabras, en cualquier problema de matemáticas debes empezar resolviendo los paréntesis, luego van los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y restas. Aparte de los operadores aritméticos, también tenemos los operadores relacionales, los cuales son utilizados con frecuencia en el área de programación, porque los programadores los incluyen dentro del código que escriben, en la creación de algoritmos, en la utilización de ciclos, cuando se definen condiciones y cuando se hace el diseño de algoritmos o matrices. Los operadores utilizan símbolos que se usan para comparar dos valores, o sea, operandos, que se utilizan mucho debido a que validan eventos dentro de un sistema informático. En otras palabras, estos operadores relacionales se usan como para comparar dos valores y ver si el resultado de la comparación es correcta, entonces la expresión considerada es verdadera. En caso contrario, es considerada falsa. Finalmente, hablaremos un poco sobre los operadores lógicos. Estos se utilizan para combinar dos valores booleanos y devolver un valor o resultado verdadero, falso o nulo. Estos operadores nos ayudan a combinar una o dos afirmaciones para definir si una oración es cierta o falsa. Su uso se está basado en las tablas de verdad y proposiciones. El uso que más se le da es en el tema de diseño de circuitos electrónicos, por medio de las cuales se utilizan como puertas lógicas, también en la robótica al momento de diseñar sistemas inteligentes. Para tal efecto se utiliza Arduino, que es una plataforma de creación de electrónica de código abierto. Finalmente, hablaremos de que los operadores aritméticos son herramientas matemáticas utilizadas en programación para realizar operaciones como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Estos operadores nos permiten manipular y calcular valores esenciales para cualquier tipo de cálculo que se realice en un programa de computación. Por el lado de los operadores relacionales, se utilizan para comparar dos valores y determinar la relación que existe entre ellos, como la igualdad, desigualdad, el mayor que, menor que, mayor, igual o menor que. Estos operadores son cruciales para la toma de decisiones en la programación, ya que permiten controlar el flujo de lo que el programa en función debe de realizar. Y finalmente, los operadores lógicos pues forman por tres elementos que son AND, OR y NOT. Se utilizan para expresiones lógicas, es decir, evaluar si se cumplen ciertas condiciones. Estos operadores son fundamentales para construir expresiones condicionales complejas y controlar el flujo del programa de manera eficiente. Es así como les agradezco grandemente a los apreciables estudiantes, muy agradecido.